Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Creemos que el que empezó la obra la va a perfeccionar. Amén. Es difícil estar en la rueda del alfarero, ¿verdad? Y nosotros como barro en sus manos. Y hay una parte que no me gusta mucho, pero me da esperanza. Cuando una vasija no sirve mucho y Él la está moldeando, se quiebra en sus manos. Pero Él es tan maravilloso que puede moldearla y hacer una nueva vasija. Yo quiero pedirte, por favor, en el nombre de Jesús, que no te frustres cuando Dios revela el pecado. A veces la persona dice, es que no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Cuando una persona está pensando que no lo va a lograr es porque todavía creía que podía. Hermanos, sin Él nada podemos hacer. Debemos de estar convencidos que no podemos. Es su gracia, es su favor. Así que yo quiero animarte en el nombre de Jesús, que en la medida que el Espíritu Santo vaya hablando a tu corazón, comprendamos que no es una habilidad nuestra. Que dejemos que Él, como maravilloso alfarero, continúe la obra y que Él se glorifique. Amén. Así que dejemos que Él cumpla su propósito. Siento compartirles algo antes de dar inicio. Hermano, yo creo que siervos como el apóstol Pablo, no sé ustedes, pero uno dice, wow, qué tremendo siervo, ¿sí? Y uno mira a todos esos como, wow, qué siervo. Hermanos, a mí se me quitó esa expresión de wow, qué siervo. De veras, se me quitó completamente. Yo ya no digo, wow, qué siervo. Después de lo que te cuento y te voy a contar, yo quedé diciendo, wow, Señor, qué maravilloso eres tú. Fíjense que en Apocalipsis, Juan se pone a llorar, porque hay un libro que nadie puede ni siquiera mirar. Si no me equivoco, es Apocalipsis capítulo 5. Y Juan está llorando, porque ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, verdad? Ustedes ahí lo pueden ver. Y en el versículo 5 le dice un anciano, no llores, no llores, no llores, no llores, porque he aquí, ¿verdad? El león de la tribu de Judá, él es digno de abrir el libro. Pero si tú lees, hermano, se dice que nadie es digno. Por favor, quiero que mires esto. En el verso 3 claramente dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y en el verso 2 decía, ¿quién es digno de abrir el libro? Y no solo era digno de abrir, ni siquiera podían mirarlo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, ¿sabes qué comprendí? Solo el Señor Jesucristo es el Dios de toda gracia. Todos los demás, lo único que han recibido es el maravilloso favor de nuestro Dios. Amén. Entonces adquirieron mayor significado las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Empero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos estos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces yo ya no digo, wow, qué siervo. Yo digo, wow, qué maravilloso eres tú. Aleluya. Así que confiemos, hermanos. Él es el Todopoderoso. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
que sea Él que cumpla su propósito. Eso sí, comprometámonos a Él, darle toda honra, toda la gloria y toda la alabanza. Aleluya. Así que cuando seamos expuestos a la luz, tengamos confianza y esperanza, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y debemos estar persuadidos que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Amén. Bendito el Señor. Oremos. Padre Todopoderoso, queremos darte las gracias una vez más. Señor, hemos llegado al último día de clases. Gracias. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables, que nos enseñes tu palabra, Señor, que podamos recibir de ti todo lo que tienes para nosotros en esta noche también. Danos entendimiento, danos sabiduría, abre los ojos de nuestro entendimiento, que nuestros oídos puedan escuchar tu voluntad y aún nuestros ojos poder verla para poder proseguir adelante. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos y a hacer todo lo que tú quieras que hagamos. Señor, queremos ser barro en tus manos. Moldéanos. Queremos ser maestros de justicia y guiar a tu pueblo, Señor, a amarte, a servirte, a entregarse completamente para ser un vaso de honra útil para todos los usos que tú quieras. Bendice a cada uno de los que estamos, Señor, acá, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar, amados hermanos, nuestro estudio, y bienvenidos al curso Las vidas de David y Salomón. Y ahora estamos ya entrando en la vida de Salomón. Estaremos hablando y vamos a hacer algunas comparaciones en la medida que enseñamos, y bendito sea Dios. Hermanos, consideremos la petición de Salomón en Primera de Reyes capítulo 3, versos del 3 al 15. Qué bendición le permitió el Señor al rey David y a Betsabé poder criar a un hijo de tal manera, hermanos, que cumplió con la construcción del templo. Hermano, los que somos padres, qué difícil es para los hijos seguir órdenes y hacer lo que se les dice. Recuerdo a un niño pequeño que los padres le dijeron: no vas a jugar este juego en el colegio. Y yo supe esta historia. Entonces, cuando se acercan los compañeritos, le dijeron: jugamos eso. Él le dice: no, mis papás me dijeron que no. Y le dice el compañerito: sí, pero tus papás no están. Entonces le dice el papá: ¿y tú qué hiciste? Y le contesta el niño: jugué, pero solo un poquito. Qué difícil es seguir los mandamientos desde niños y desde grandes. Pero David se tomó tiempo para enseñar. Y por 9 capítulos instruyó muy bien a Salomón, muy bien. A tal grado, hermano, Dios amó tremendamente a Salomón, y desde su nacimiento, a través del profeta, le mandó a decir que lo llamaría Yedidía, que significa, amado de Jehová. Así que Salomón en su juventud amó profundamente al Señor, y lo vamos a ver en esta parte. Pero no solo eso, siguió los lineamientos del rey David y, hermanos, construyó el templo. Y mira, déjame decirte algo: Dios es un Dios que cuando pide algo, lo pide de acuerdo a estándares. David recibió, hermanos, los planos, pero ¿cuántos saben que una cosa es tener los planos y otra cosa es construirlos? Hermano, una cosa es tenerlo. Yo soy ingeniero en electrónica, yo puedo tener, hermanos, todos los diagramas para hacer un equipo. Sí, pero otra cosa es tener el diagrama, otra cosa es la habilidad para hacer el equipo, y otra cosa es mantener los estándares. Pero Salomón hizo todo exactamente como Dios lo había mandado. Tan es así que cuando, hermanos, los sacerdotes están ya tocando las trompetas, los 120 sacerdotes, la gloria de Dios llega, hermanos, y ya no pueden ministrar. Así que este hombre, por la gracia de Dios, hizo todo lo que Dios le mandó.
en cuanto al templo. Tristemente no permaneció caminando como debería, pero quiero que notemos en esta lectura el corazón de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre el altar. Hermanos, este hombre amaba a Dios. David constantemente le inculcó y él recibió ese amor. Por favor, en el nombre de Jesús, yo te pido, comprendamos, no basta iniciar bien, hay que terminar bien. Debemos pedirle la gracia al Señor. ¿Saben qué? A mí me gusta mucho Judas, por favor, capítulo 1, versículo 24. Esto es una esperanza. Seamos como ese ciego, ¿verdad?, que le preguntaba al Señor Jesús: ¿qué quieres que haga? ¿Qué vea? ¿Crees que puedo hacer esto? Sí, sí creo. Hermanos, acerquémonos al Señor y digámosle: Señor, tú eres poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos santos y mancha delante de ti con grande alegría. Tú puedes ayudarnos a no caer. No solo se trata de vencer enemigos, se trata de mantenerse en victoria. No solo se trata de acabar una obra, sino de permanecer en fidelidad. Por favor, recuerden, Jesús dijo: yo os he elegido a vosotros para que den fruto, y vuestro fruto permanezca. Así que, gracias a Dios, Salomón hizo el templo, pero no se mantuvo firme después de haber cumplido esa misericordia de Dios. Pero mira qué amor el de Salomón. 1000 holocaustos, 1000 sacrificios. Hermano, no sé cuánto vale cada uno de estos animales, pero sin duda alguna a Salomón no le importaba el costo. Él quería ofrecer a Dios lo mejor. Así que este 1000 representa el reinado de 1000 años del Señor Jesucristo. Por eso Salomón también es un tipo del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia en el verso 5: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. En su momento, y quiero compartirlo porque es probable que a alguien le sirva, el Señor me dijo: ¿qué quieres que te dé? ¿Verdad? Y en ese tiempo yo le dije: Señor, quiero contarles que cuando el Señor me llamó al ministerio, yo tenía una pequeña empresita y me pidió dejar de trabajar como ingeniero y dedicarme al Señor solamente. Entonces pasamos muchas necesidades de las que no puedo compartir acá. Pero cuando Él me preguntó qué quería, yo le dije: Señor, dame tanto dinero para que los que vienen detrás de mí no tengan que pasar lo que yo pasé en cuanto a necesidades materiales. Y Él me dijo: no puedo. Yo le dije: ¿por qué? Y Él me contestó: deben aprender a depender de mí. Así que déjame decirte, hermano, que si tú eres llamado al ministerio y eres llamado a hacer la obra de Dios, no dependas ni de diezmos, ni de ofrendas, ni de hermanos, ni de nadie, sino de Dios. Así que vengo yo y le digo: Señor, y bueno, total, cuando Él me dijo un día, porque Él me preguntó: ¿qué quieres ser, pastor o ingeniero? Yo le dije: bueno, pues pastor. Y Él fue bien claro y me dijo: deja entonces de trabajar como ingeniero. Y yo empecé a llorar, yo no sabía cómo iba a vivir. Y cuando le pregunto al Señor: Señor, ¿y cómo voy a vivir? Me dijo: enseña diezmos y ofrendas. Y yo dije: ya está, con eso ya estuvo. Y cuando enseñé diezmos y ofrendas, ya no diezmaron. Así que muy pronto aprendí que no puedes depender del hombre, solo puedes depender de Dios.
Así que, hermano, afírmate en el Señor. Y yo quiero decirte que Él es fiel y no importa las calles de escasez que pase. Yo testifico, es para bien, para la gloria de su nombre y para trabajar en el corazón de sus hijos que necesitan una buena ayuda. Por lo menos mi corazón necesitaba y necesita mucho. Amén. Pero bueno, le dicen a Salomón, ¿qué quieres que yo te dé? Y ahora le dice Salomón, tú hiciste, verso 6, gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. A ver, todo lo que está contando Salomón, ¿lo supo por revelación? No. ¿Quién se lo contó? Su padre. Por favor, aprende a sentarte con tus hijos. Aprende a sentarte con tus nietos. Aprende a sentarte con aquellos a quienes Dios lo permita y cuéntale las maravillas de Jehová. Habla de tu corazón, cuéntale cómo amas al Señor. Cuéntale, porque la Biblia habla, cuando puedas, léelo, si no me equivoco, es el Salmo 78. El Salmo 78 narra cómo debemos contar las maravillas de Jehová a la siguiente generación para que pongan la confianza en Jehová y no sean una generación que se levanta contumaz y rebelde en contra de Dios. Nosotros debemos aprender a ganar y conquistar el corazón de nuestros hijos y que se enamoren de Dios. Pero para eso tú y yo necesitamos contarles las maravillas de cómo Dios ha obrado. Aleluya. Así que tómate tiempo para mostrar cuán bueno es Dios, cuán grande es Dios. Entonces, ¿qué hacía David? ¿Se acuerdan que él era un hijo único entre su padre y delicado entre su madre? Se sentaban y enseñaban. Toma tiempo. Yo creo que está bien compartir la palabra de Dios a los hijos, pero creo sobre todo uno debe de aprender a hablarle al corazón. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que le habló al corazón? Así que, hermanos, háblele al corazón. Cuenta las cosas que Dios ha hecho contigo. Entonces viene y le dice Salomón, versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Hermanos, si ustedes leen los proverbios y los primeros capítulos, adquiere sabiduría, sobre todo adquiere inteligencia, búscala, ámala, búscala como a tesoros, porque si la buscares y la encontrares, a la hora de las horas, a mí me gusta, mi esposa es una mujer muy sabia, y les enseña a nuestros hijos, y les enseña, y les comparte, pero no crean que es algo de sentarse y, no, ella está platicando, les comparte, y yo he podido ver cómo al tiempo mis hijos están hablando como mi esposa. Así miro aquí a Salomón, ¿verdad? Pide sabiduría, pide sabiduría, pide sabiduría, cuando Dios le dijo, ¿qué quieres? Sabiduría. Bendito Dios, ¿verdad? Y dice el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio.
he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Ah, qué maravilloso nuestro Dios, ¿verdad? Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que al que a Dios se allega crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Aquí estás viendo a Salomón experimentando la bendición de buscar al Señor. Yo quiero decirte que Salomón no solo recibió sabiduría, también recibió la gloria, las riquezas, como todos ustedes saben. Pero ¿qué es lo que a mí me preocupa? Que aún con toda esa sabiduría, Salomón no permaneció en la verdad. Alguien puede ser sabio y no ser justo. Alguien puede ser sabio y no caminar en lo que Dios le ha mostrado. Y tristemente, Salomón, al quebrantar sus propios proverbios, se desvió al final de sus días. Bueno, no tanto al final, ¿verdad? Ya un poquito madurito. Y viene la promesa de parte del Señor. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo banquete a sus siervos. Amado, pídele por favor al Todopoderoso. Amado, Jeremías, si no me equivoco, capítulo 32, verso 40. Oremos al Señor porque la sabiduría no es suficiente para no apartarnos del Señor. Amado, yo creo que aquí tú estás recibiendo mucha palabra y vas a recibir mucha sabiduría. Pero todo este conocimiento no va a guardarte de pecar y de caer. Debes de tener mucho cuidado porque el conocimiento envanece, mas la caridad edifica. Claro, yo creo que es una bendición estudiar y si Dios abre nuestros ojos miraremos las maravillas de tu ley. Pero anota este verso. Y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El nuevo pacto, que es la gracia, da la provisión para que la sabiduría y las riquezas no te aparten de Dios. Aleluya. Así que, amado, gracias a la muerte de Jesucristo y a su sangre derramada, en la gracia tú puedes recibir, porque es el pacto eterno. El pacto eterno que está hablando ahí es la gracia. La ley no era un pacto eterno. Hubo necesidad de mudanza de sacerdocio y por lo tanto también mudanza de ley. Así que la ley no es el pacto eterno. El pacto eterno es el nuevo pacto, que Israel entra a su plenitud hasta en el milenio, después de la venida del Señor Jesucristo. Pero aquí está una clave. Pidámosle al Todopoderoso esa unción del temor de Jehová, para que no nos apartemos de Él. En los tiempos de aflicción, en los tiempos de prueba, en los tiempos de bendición, en los tiempos de prosperidad, en los tiempos de gloria, como en los tiempos de persecución. Que Dios tenga misericordia y nos ayude para que por esa unción no nos apartemos de Él. Quiero darte mi definición de temor de Jehová. Para mí el temor de Jehová es una unción que te permite agradar a Dios y que te aparta de ofenderlo.
Es una unción que te permite agradarlo y que te aparta de ofenderlo. Pidámosle al Todopoderoso para, como David, hermanos, caminar en integridad aún en la casa, cuando nadie te mira, ¿verdad? Cuando tú estás solo, que podamos ser íntegros en cualquier lugar donde nosotros andemos y vayamos. Pero esto no puede ser posible a menos que el espíritu del temor de Jehová venga sobre nosotros. Hermanos, esta sabiduría que Salomón recibe claramente se manifestó. Primera de Reyes, del 3 al capítulo 3, 16 al 28. Llegan dos mujeres, hermanos, rameras, y ustedes conocen la historia. Se muere uno y en la noche lo cambian y llegan ante este problema delante de Salomón y le dicen: mira, ella hizo esto y se da un problema. Tu hijo es el que está muerto, el mío es el que vive. Y bueno, al final Salomón dice: bueno, tomen un cuchillo y pártanlo y denle en mitad cada uno. Y entonces la mujer, que era la madre, se conmueve y dice: no, mejor désenlo a ella. Y la otra, ¿qué dijo? Ni a mí ni a ti, pártanlo. Y sabiamente Salomón dijo: ella es su madre. ¿Sabes? La sabiduría divina hará que brote del corazón de aquellos con quienes tú vas a conversar, que brote el engaño y tú vas a poder discernir si están hablando lo correcto o lo incorrecto. Así que, mis amados hermanos, necesitamos esa sabiduría para que se revelen las motivaciones escondidas. A nosotros los pastores nos toca resolver y estar en diferentes situaciones. Y unos dicen: pastor, esto y esto y esto y esto. Y otro dice: sí, pero esto es y esto y esto. Y oímos una versión y oímos otra versión. Un día estoy en Estados Unidos enfrentando una situación así. Y le digo: Señor, uno dice esto y otro dice esto. ¿Quién es el que está diciendo la verdad? Y el Señor me dijo: yo soy la verdad, me dijo. Entonces, ¿sabes qué entendí? Que Él es la verdad y no debemos juzgar según lo que escuchan nuestros oídos, sino debemos presentarlo delante del Señor para que Él nos diga qué hacer. Amén. Así que ten cuidado de tomar decisiones por lo que oyes sin buscar el rostro de Dios, sin pedir su consejo. Escucha, pero busca el rostro de Dios para pedir de Dios la sabiduría y que Él nos diga qué hacer en las situaciones. Aleluya. Hermanos, la sabiduría que tenía Salomón era tremenda en diferentes áreas, hermanos. Por favor, Primera de Reyes, capítulo 4, versos 33 y 34. Salomón tenía sabiduría en muchas áreas, por ejemplo, en el ámbito de la creación. Primera de Reyes 4, 33. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Hermano, por eso Salomón representa la gloria postrera. En los últimos tiempos, porque se acerca la fiesta de los tabernáculos, hermanos, ya se celebró espiritualmente la fiesta de expiación. Ya espiritualmente la iglesia pasó la época de la fiesta de la expiación. Falta la fiesta de tabernáculos, que es la fiesta de la gloria de Dios, que simboliza a Salomón. Entonces, si aquí viajaban las personas para escuchar la sabiduría de Salomón, eso significa que en los últimos tiempos las naciones buscarán respuesta en la iglesia. Y necesitamos que Dios nos permita tener esa sabiduría para poder guiar a las naciones. ¿Se acuerdan que un pueblo está por nacer que alabará a Jehová? Viene el avivamiento más grande de todos los tiempos, hermanos.
y necesitamos tener la palabra y sabiduría para poder guiar a estas naciones. Salomón tuvo entendimiento acerca de las cosas naturales. Déjame decirte algo. Para poder entender las verdades divinas de Dios, debemos de auxiliarnos de las cosas que vemos. ¿Por qué? Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que lo invisible es revelado por medio de lo visible. Su eterno poder y deidad se manifiestan en la creación. Alguien dijo, Dios predica su palabra de dos maneras. Uno, por medio de la Biblia, y dos, por medio de su creación. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando Salomón adquiere sabiduría y entendimiento de toda su creación, de las aves y de todo eso, Dios también, hermanos, le da entendimiento de muchas verdades espirituales. Yo te pido en el nombre del Señor Jesús que pongas atención a la creación y a las cosas físicas que Dios ha establecido para que aprendamos su verdad. Y quiero ponerte 3 ejemplos. El primero son las perlas que se forman en las ostras. Cuando el doctor Bailey estaba enseñando a universitarios, se estaba explicando y él les explicaba cómo las perlas, ¿verdad?, se forman por la irrigación cuando un pequeño grano de arena se les introduce, ¿verdad? Y cuando él estaba predicando eso, le preguntaron que por qué unas ostras tenían perlas y otras no. Entonces no había una respuesta para eso. Entonces los estudiantes, alguien tomó el tiempo y le fue a preguntar a un biólogo por qué habían ostras que tenían perlas y otras que no. Entonces el biólogo le explicó que hay ostras que se tratan de mover y avanzar, y por moverse y avanzar remueven la arena, y por ese movimiento se les introduce ese granito que a través de la irrigación se hace una mucosa que se convierte en una perla. Hay 2 enseñanzas poderosas ahí. Número 1, las perlas se forman por sufrimiento. Y nosotros vamos a experimentar eso, ¿verdad? Vamos a pasar por desiertos, por aflicciones, por problemas, por adversidades. Pero Dios, en medio de esas aflicciones, Él tratará para que nuestro carácter sea formado. ¿Se acuerdan que ayer vimos, verdad, cómo Dios disciplina al que ama, lo azota para que seamos partícipes de su santidad? Y que el fruto de apacible de justicia es desarrollado en aquellos, hermanos, que practican la disciplina, que reciben y están habituados a ser disciplinados. Pero también de ese ejemplo de la ostra, se puede ver que aquellos que no avanzan no van a tener las dificultades como aquellos que se quedan estáticos en su caminata y no quieren progresar. Tú debes de saber que ir de gloria en gloria va a requerir esfuerzo y problemas que vas a enfrentar. Bueno, eso es algo simple, hermanos, para entender a Timoteo cuando dice, si sufrimos reinaremos, ¿verdad? Y nos anima. Entonces hay muchas verdades espirituales que van a ser reveladas por cosas naturales. Los otros 2 ejemplos que yo te pido que los estudies, por favor, son el tabernáculo de Moisés y el viaje de Israel. Son cosas físicas que Dios dejó. El tabernáculo de Moisés, yo te pido que lo estudies detenidamente, porque cada uno de los muebles revela lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida personal. Y el viaje de Israel
representa todas las etapas por las cuales tú vas a pasar, y yo también, saliendo de Egipto hasta la tierra prometida y finalmente conquistar el santo monte de Sión. A través de esas verdades físicas, tú obtendrás revelación de verdades espirituales. Primera de Reyes 4:34 cuenta cómo venían pueblos y reyes a escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Sabes, hermano, que Cristo es la sabiduría? Sí, ¿verdad? Él ha sido puesto por Dios por sabiduría. Así que si el Señor lo permite, va a llegar el momento donde esa sabiduría se va a hacer carne en nuestra vida. Y Dios va a traer personas para que podamos compartirle. Así pasó con la reina de Sabá. Primera de Reyes, capítulo 10. Hermanos, llega a platicar con Salomón. Por favor, versículo 1. Y oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. ¿Quién le habrá predicado a la reina? Dice que oyó la reina la fama de Salomón. Amado, por favor, en el nombre de Jesús, nunca te canses de testificar, nunca te canses de hablar. Anota primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Vosotros sois real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Debemos contar las virtudes de nuestro Dios para que se acerquen a Dios. Aleluya. No te calles, habla, cuenta sus maravillas, lo que Dios y el Espíritu Santo te indiquen. Hemos encontrado al Mesías. ¿Ah? Sí. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret? ¿Y puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y ve. ¿Sirvió ese anuncio? ¿Sirvió? Ahí va Natanael. Y cuando el Señor lo mira de lejito, ¿verdad? He aquí de cierto un verdadero israelita. Y se le queda bien. ¿Y dónde me conoces? Desde que te vi en la higuera con Felipe, yo te conocía. Y el hombre se queda, Rabí, tú eres el Mesías. Cuenta a la gente de Dios para que lo busque, porque Dios saldrá a su encuentro. Aleluya. Pero debemos hablar sus virtudes. Entonces dice la palabra de Dios que vino a Jerusalén, verso 2, con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, piedras preciosas. Cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Amado, por favor, comprende los planes y propósitos de Dios. Cuando Dios te bendiga, no es para ti. Hermano, Dios da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Yo entiendo eso. Pero la palabra dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Con nosotros era bien fácil saber con mi esposa si era o no la voluntad de Dios ir a comer al pollo campero. Porque cuando no hay dinero, tú sabes que no puedes ir. ¿Verdad que no cuesta saber cuando no se tiene la habilidad? Pero ¿qué hay cuando puedes comprar lo que quieras? ¿Qué hay cuando tienes un trabajo y tienes la provisión necesaria y puedes comprar lo que desees? Cuando Dios nos llevó por esa calle, yo le di gracias a Dios, porque entendimos que la voluntad de Dios no significaba necesariamente tener la habilidad para hacer algo. Nos dimos cuenta que la voluntad de Dios no necesariamente es tener la capacidad para hacer algo. Y aprendimos a seguir la voluntad de Dios.
Hermano, yo te invitaría y te ruego en el nombre de Jesús que aprendas a vivir guiado y rendido al Espíritu Santo. Hermano, por favor, no te sientas mal si vas a Pollo Campero, ¿verdad? Por favor. No se trata de enseñarte eso. Tú disfruta lo que Dios te da y sé guiado por Él. Pero sí quiero decirte que debes entender que cuando Dios te bendiga, no pienses solamente en ti mismo. Usa los recursos de Dios para la gloria de Dios y no solo para tu grandeza. De hecho, yo voy a darte un consejo. No sé cómo lo vayas a tomar, pero yo te lo recomendaría. Te pido que seas lirio del campo. ¿Y sabes qué significa lirio del campo? Dice la Biblia que aún Salomón con toda su gloria no se vistió así. A los lirios Dios les da la hermosura, Dios los viste. Hermano, yo te diría que seas un lirio, vístete porque Dios te viste a ti. ¿Sabes qué significa? Deja que Dios te bendiga, ríndete a Él. No compres algo que Él no te dé permiso. Usa tus recursos para Él. Voy a decirte una palabra bien fuerte. Hay personas que se asustan con el diezmo. Y ya cuando les enseñan ofrendas, puede empezar taquicardia. Y si llegan a primicias, puede haber un infarto. Pero déjame decirte, Dios no solo quiere diezmos, Dios no solo quiere primicias, Dios no solo quiere ofrendas, Dios quiere todo. ¿O no? Yo oro en el nombre de Jesús que todo tu dinero sea de Dios. Me gusta Watchman Nee y les recomiendo ese devocional. Hay 2 devocionales hermosos que se los recomiendo. Son clásicos. Estos devocionales, hermanos, no he escuchado el primero, por ejemplo, a siervos poderosos que no haya sido su lectura diaria. El primero se llama En pos de lo supremo por Oswald Chambers. Este hombre vivió allá por los 1800. Tremendo hombre de Dios. Y Watchman Nee, su devocional Aguas Refrescantes. Y decía Watchman Nee que todo debe ser puesto en el altar, aunque nunca tengas que hacer el sacrificio. Tú debes de estar dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios te diga, aunque Dios no te lo pida. Por ejemplo, tienes una casa, de estar dispuesto a quedarte sin ella, aunque Dios nunca te la pida. ¿Me doy a entender? No permitas, hermano, que lo que Dios te dé, no lo ofrezcas en sacrificio. Oswald Chambers dice, aquel que recibe una bendición y no la entrega, puede caer en idolatría. La manera de mantenerte santo y en obediencia es que todo lo que Dios te dé, ofrécelo en sacrificio, aún a tu Isaac. Amén. Yo agradezco la sabiduría de mi esposa. Un día mi hijo dice, yo soy Isaac. Yo he nacido en la bendición de Dios. Y tenía razón. Y le dice mi esposa, creo, hijo, que ya llegó la hora de que te lleve al sacrificio. Que el Señor nos permita poner en el altar todo lo que Él nos da. Hermano, pon en el altar tu ministerio, a tus hijos, a tu esposa, a tu llamamiento, a tu ministerio, para que nada se vuelva un ídolo, sino que el único Dios sea nuestro Dios. Y que vivamos para amarle, para agradarle, para servirle, para complacerle. Aleluya. Así que todas estas cosas, ¿te imaginas cuando empiecen a venir las ofrendas y Dios mande más diezmos y Dios te dé riquezas? ¿Qué? ¿Vamos a ir a buscar qué cosas vamos a hacer con ese dinero? No, hermanos, busquemos el rostro de Dios y que Dios sea el que gobierne todo lo que tenemos y seamos. Conocí a un pastor que se le acerca a una hermana
y le dice: pastor, quiero regalarte una casa. Y le dice el pastor: está bien, pero ¿me la vas a dar con toda escritura? Sí. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias, hermana, que el Señor te bendiga. Y le entregó la casa con escritura. Y el pastor ora y le dice: Señor, ¿y qué hago con esta casa? Y le dice el Señor: se la vas a dar a tal familia, porque yo se la quiero dar a ellos. Así que llegó, se hizo el traspaso y el nombre del Señor es glorificado. Aleluya. Dice el doctor Bailey que debemos de tener manos de teflón para que no se nos pegue nada. Hermano, asegúrate que cuando Dios te bendiga no te quedes con algo que Dios quería que solo pasara. ¿Verdad? Bueno, dice el versículo 3: y Salomón le contestó todas sus preguntas. Nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, así la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se te agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Subrayen esa parte. Dios nos va a colocar para que seamos ¿qué? Reyes, que reinemos en justicia. No olvides, Dios te quiere levantar como rey y sacerdote. Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Debemos establecer el reino de Dios en toda la tierra. Se dice aquí, hermanos, en Guatemala hay trabajos que pagan por obra. ¿Conocen ustedes esa expresión? Porque una cosa es un salario, ¿verdad? Pero otra cosa es, ok, ¿por cuánto me haces este trabajo? Te cobro tanto. Eso es trabajo por obra. ¿Sabes? Dios trabaja por obra. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que te metas como obrero del Señor. Trabaja en la oración, hermano. Ora por las naciones. Dios te pagará. Ora, hermanos, porque Dios quiere levantar de cada nación, tribu, pueblo y lengua, reyes y sacerdotes. Ora, hermanos, por el cuerpo de Cristo, que crezca. También predica su palabra. Utiliza tus finanzas para el reino. Úsalas para la gloria de Dios. Por favor, no seas egoísta y solo pienses en tu iglesia o denominación. El cuerpo de Cristo es global y Dios quiere visitar a todas las naciones. Amén. Así que aprendamos a trabajar, que Dios nos va a recompensar. Verso 10: y dio al rey 120 talentos de oro. 120 es el número del fin de la carne y el oro representa la naturaleza divina de Dios. La formación de Cristo, la gloria de Dios manifestada. Por eso es que Salomón también representa a Cristo. En los últimos tiempos reinarán la sabiduría. Isaías 33:6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su rostro. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amados, Salomón representa la iglesia del fin, la iglesia que alcanza la gloria de Dios, pero es una iglesia que debe de tener mucha sabiduría y mucho discernimiento, porque vienen tiempos de engaño. Así que consideremos, por favor, 7 áreas para poder recibir discernimiento, porque una característica de los tiempos del fin es el engaño que ha de venir. Porque el anticristo y todo lo que se va a manifestar, dice que va a tratar de engañar, si es posible aún, a los escogidos. Así que necesitamos tener la sabiduría para discernir lo santo de lo profano, lo limpio de lo impuro, y poder preparar a la iglesia para que enfrente al anticristo. Mire, hermano, hoy en día muchos piensan que la iglesia no va a pasar la tribulación y piensan que Dios los va a raptar. Y a mí me gustaría creer que toda la iglesia, hermanos, va a ser raptada antes de la gran tribulación. Pero yo quiero pedirte que por favor consideres el capítulo 13 de Apocalipsis y consideres cómo claramente en ese capítulo se le da autoridad a la bestia para que venza a los santos. Y yo te digo y te pregunto, si ya toda la iglesia, hermanos, se fue con Jesucristo, ¿a quiénes se refieren esos santos? ¿No te parece que hay algo ahí escondido? Hermano, porque esos santos, según este pensamiento, se va a la iglesia y hasta el Espíritu Santo se va. Hermano, y nadie puede ser santificado, hermano, nadie puede ser santificado si no es por la sangre de Cristo. Y tú me dices, pastor, es Israel. Momento. Israel es santificado hasta cuando Jesús viene, después de la caída, hermanos, de Jerusalén. El templo es hollado por 42 meses. Quiere decir que Israel no se convierte al principio, sino que sufre el azote que se llama la angustia de Jacob. Así que, ¿quiénes son esos santos? Algo más. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús. Fíjate bien esto. Y dice que ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Y qué pasó? Por eso fueron decapitados. Por favor, mira. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Hay cristianos que van a ser decapitados porque se quedaron. No te pido que me creas, pero te pido que estudies la Biblia, hermanos. Mira, si todos nos vamos, gloria a Dios. Y si no, hermano, por eso necesitamos nosotros como maestros de justicia. Por eso, hermano, yo oro en el nombre de Jesús, que tú con amor enseñes la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo te lo diga, aunque no vayan a recibir tu mensaje. En amor comparte la palabra de Dios, porque muchas personas, mire, hermano, de donde yo vengo, de donde Dios me llevó, yo pasé varios años siendo entrenado en un ministerio donde el enfoque era la prosperidad y ser cabeza y no cola. Y aunque yo entiendo ser cabeza y no cola, y yo quisiera ser todo lo que Dios quiere que yo sea, yo vi a personas que, como no les funcionó su evangelio, se volvieron homosexuales después de haber sido maestros en la palabra. Hermano, cuando a una persona no le funciona el evangelio, tiene el peligro de apostatar en la fe. Antes de que Jesucristo venga, se levantarán burladores que dirán: ¿y dónde está su advenimiento? Todas las cosas permanecen iguales hasta el día de hoy. Acuérdense que antes de la venida del Señor habrá una gran apostasía. Así que necesitamos enseñar la palabra de Dios. Yo no te pido que creas lo que te estamos diciendo, pero sí te pido que estudies.
y que te sumerjas en la palabra, hermano. Porque somos enviados a preparar un pueblo bien dispuesto, y solo aquellos que conozcan a Dios se esforzarán. Es importante esto. Así que, mi amado, aquí tienes un grupo de personas, hermano, que van a ser decapitados. Entonces, nosotros, como maestros de justicia, claro, debemos preparar a este pueblo que está por nacer, hermano. Sí, yo entiendo, hay un rapto, pero ese rapto es un rapto selectivo. Aquellos que han pasado ya, hermanos, y alcanzado la madurez, ya no necesitan de la tribulación, porque ellos alcanzaron madurez. Por eso ellos no van a pasar. Por eso ustedes pueden leer Apocalipsis capítulo 12, los tres grupos de cristianos: el hijo varón, que es raptado antes de la tribulación; la iglesia, que es llevado por 1 año, 2 años y año y medio, o sea 3 años y medio, al desierto, que representa aflicción; y después está la descendencia de la mujer, a quien el dragón ataca porque no logra atrapar a la mujer. Así que están los niños, están los jóvenes y están los padres. Voy a decirte algo, espero que esto te dé esperanza. En la misericordia de Dios, los 3 niveles espirituales Dios ha planeado que alcancen la madurez en los últimos tiempos. Voy a repetir eso. En la misericordia de Dios, Dios ha determinado que en los últimos tiempos, hermano, por favor, si pones otra vez Apocalipsis. Qué bárbaro, ya lo pusiste, gloria a Dios, ahí está. En los últimos tiempos, mis amados hermanos, Dios ha determinado que los 3 niveles alcancen, hermanos, la meta, y que lleguen a ser reyes y sacerdotes. Déjame explicártelo. Número 1, los padres. Los padres, hermanos, ellos son raptados. Si puedes leerlo, Apocalipsis capítulo 12, dice que son llevados, hermanos, para el trono, para Dios y para el trono. Esos son los padres espirituales. Pero la mujer, hermano, porque el diablo desciende con grande ira, la persigue, y ellos son los que son llevados al desierto y van a pasar la tribulación. Ellos son los que están vivos cuando Jesús regresa. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14 en adelante. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, o sea, los que no mataron, pues, los que no murieron en la gran tribulación. Los jóvenes espirituales alcanzan, que son la iglesia, la madurez después de la gran tribulación. Y tú dices, los niños, esos alcanzan la meta porque los matan. Acuérdate, mira otra vez Apocalipsis 24. Y vi las almas de los degollados, de los decapitados por el testimonio de Jesús. Al final dice, porque no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos. ¿Y qué dice? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que aquellos que sean asesinados en el tiempo de la bestia y sean decapitados, llegarán a ser reyes y sacerdotes. Aleluya. Ahora bien, yo no sé cuál de los 3 vamos a estar. Hermanos, si somos parte del hijo varón, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, nos vamos antes. Pero si estamos a ese día jóvenes espirituales, nos va a tocar 3 años y medio en el desierto. Y si somos niños espirituales, hermano, nos va a tocar ser decapitados si queremos permanecer fieles. Hermano, ¿no sería bueno que lo enseñáramos a la iglesia para que esté preparada? Discernimiento para los últimos días, inteligencia, sabiduría, entendimiento. Oh, que Dios nos ayude. Bueno, comencemos entonces a ver cada uno de estos 7 aspectos para obtener discernimiento. Comencemos primero con la reverencia a Dios. Malaquías capítulo 3, versos del 16 al 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho,
Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Ojo, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Déjame compartirte varios aspectos que está hablando aquí Malaquías. Quiero que mires en el versículo 16 como el profeta dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él. Hermanos, esto a mí me preocupa. Todas nuestras palabras y acciones se registran en libros. Mateo capítulo 12, verso 36. De toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo quiero decirte que si tú hablaste en contra de doña Teresita y no te arrepentiste y no pediste perdón, Dios te va a pedir cuenta. Hermano, cuando Aarón y María hablaron mal de Moisés, ¿no les dijo Dios que llegaran al tabernáculo? ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cuántos de aquí quieren que Dios en aquel día Dios les diga: ajá, ¿y qué pasó? ¿Por qué dijiste a doña Teresita eso? ¿Qué le vamos a decir? Hermanos, todo está siendo, hermano, escrito. Actitudes, pensamientos, palabras, acciones, porque Dios va a ser justo y Él va a recompensar, Hebreos 6:10, todo trabajo de amor. Pero según 1 Corintios capítulo 3, todo aquello que sea madera, heno o hojarasca va a ser quemado. Oh, que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Pero aquí se revela dos claves para el discernimiento. Número uno, temor de Jehová. Hablaron cada uno, había un grupo de compañeros piadosos y hablaban, hermanos, en el temor de Dios. Gente que quería agradarle, gente que quería, hermano, ¿no sería maravilloso que llegues a la casa de tu hermano y le digas: hermano, ven, oremos? Y no solo nos reunamos a comer paches. No tengo nada en contra de los paches, son muy ricos. Pero juntémonos a orar, juntémonos a adorar, juntémonos, hermanos, a estudiar su palabra. Así que para el discernimiento necesitamos temor de Jehová. Y número dos, quiero que notes que diga: para los que piensan en su nombre. Por favor, Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así que dos claves para tener discernimiento. Número uno es el temor de Dios. Y número dos, pensar en Jehová. A eso le llamo yo la vida en el Espíritu. El que es carnal se ocupa de las cosas de la carne y piensa de las cosas de la carne. Hay personas que se me acercan y me dicen: pastor, no vaya a creer que a mí me gusta el fútbol, me dijo. No vaya a creer que es un ídolo para mí. ¿Y saben del único que me habla? Es fútbol. No estoy en contra de los deportes, yo practico deportes, juego tenis todos los días. El problema, hermanos, exceptuando domingo, el problema no es practicar deportes, sino amarlo. Ama a Dios en primer lugar. Claro, Dios me tuvo que corregir, ¿verdad? Un día me levanto, yo emocionado, y lo primero que pensé es: voy a jugar tenis. Y inmediatamente el Espíritu Santo me habló y me dijo: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Yo le dije: Señor, perdóname, ¿quieres que deje de jugar tenis? Me dijo: no, solo dame a mí el primer lugar. Así que está bien practicar deporte, hacer muchas cosas, pero que Él tenga siempre el primer lugar. ¿Sabes cuál es la bendición del nuevo pacto? La bendición del nuevo pacto es un nuevo corazón.
Un corazón que le ame, que le adore, que le busque. Pero no solo eso, Él va a escribir sus mandamientos en nuestra mente. Y eso significa pensar continuamente en Él. Hermano, el tabernáculo de David es un tipo de la vida en el Espíritu, porque es la continua alabanza y adoración. Cuando David llevó, hermanos, el arca al monte de Sión y le hizo su tiendita, puso sacerdotes a que continuamente alabaran y adoraran a Dios. Ese es un tipo para nosotros. Nosotros continuamente, yo le llamo a esto los 5 siempres de Dios. Voy a repetirlo. Los 5 siempres de Dios. Encontré que estas 5 actividades, la Biblia dice que debemos hacerlas siempre. Acciones de gracias, oración, palabra, alabanza y adoración. Hermano, bajo el nuevo pacto podemos vivir en una continua adoración. Se puede cumplir el Salmo 34, verso 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca, en mis labios. Que el Señor nos ayude a vivir continuamente adorándole, exaltándole, bendiciéndole, pensando en Él. Por favor, no, lo que voy a decir no quiero que lo miren como algo legalista, yo solo te lo cuento. Había una persona que le encantaba ver Animal Planet y no se perdía los programas de los gorilas, porque le encantaban los gorilas. Y a ese pastor le gustaba ver los gorilas, pero parece que miraba mucho gorila. Y entonces un día la esposa le dice, mira, le dice, pero ¿por qué ves tanto a los gorilas y a los monos? Y le dice, es que me gusta. ¿Y qué quieres ser gorila? Pues le dijo. No estoy en contra que mires programas culturales, no estoy en contra que mires lo que te guste, pero sí estoy en contra que lo ames más en lugar de amar al Señor. Redime tu tiempo, tenemos tan poco tiempo. Voy a confesarte algo. Estaba envidioso, pero ya me arrepentí. Mi esposa tiene una sabiduría tremenda en lo que es proverbios y salmos. Han sido por años, ya cuando lo oigan enseñar, ahí se van a dar cuenta. Por años estuvo sumergida en proverbios y en salmos y hasta el día de hoy. Y sigue estudiando y sigue estudiando. Llegó el día donde Dios le abrió la fuente de proverbios y salmos. Y ella comparte mucho y cuando está aconsejando, enseñando, salen los proverbios y salen los salmos. Y yo quería esa bendición. Pero ¿sabes qué? Es como que si salmos y proverbios fuera un nuevo pozo para mí. Y yo empecé a cavar. ¿Qué creen? Para que se saque agua hay que, con un par de paladas suficiente. Ay, hermanos, hay pozos que son más de 10 metros, 15, 20, 30, 40, 100 metros para encontrar agua. Por eso mucha gente no encuentra agua porque no dedica horas y horas y horas y horas a la palabra. No encuentran esa dicha, esa fuente bendita. Bendito ustedes, hermanos, bendito ustedes que están estudiando en el Instituto Bíblico. Pero por favor, mire, les voy a dar un consejo. No se coman la vaca la última noche, oye. Yo les digo, miren, hermanos, uno no se come una vaca en una noche. Hay gente que así hace. No lee el libro durante todo el mes. Y en los últimos días quieren devorarse todo el libro. Miren, no se trata de que solo hagan sus exámenes. Se trata de que la palabra se haga carne y vida en sus vidas. Háganse el hábito de leer diario, de estudiar diario, de buscar el rostro de Dios todos los días. Tú dices, ¿es difícil? Sí. ¿Vale la pena? Sí. Dios va a revelarte sus maravillas. Así que perseguí el pozo de salmos y proverbios y no lo alcancé. Hasta hace un tiempo empecé a recibir ya mis gotitas de salmos y proverbios, cuando Dios tuvo a bien revelarme cuál era la manera para mí de recibir su revelación. Ojo, hermano, eres diferente de otras personas.
Hay gente, hermanos, que le gusta estudiar de una forma, orar de una forma. No imites formas. El fondo es el mismo, pero debes encontrar tu lugar secreto. Que Dios te hable a ti, tu manera, tu pozo. ¿Me doy a entender? Pídele a Dios, Señor, ¿y cómo hago para vivir en gratitud? ¿Y cómo hago para vivir en oración? ¿Cómo hago para vivir adorándote? Porque si aprendes a caminar en el temor de Dios, viviendo todos los días, hermano, a mí me dio pena cuando el Señor me reveló 2 de Corintios 5:15. De veras me dio pena, porque ese verso dice, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo me di cuenta que en ese tiempo yo no vivía para Cristo. Yo quería que Cristo bendijera mi vida y me diera todas sus bendiciones. Cuando el Señor me confrontó, me di cuenta que yo elegía mi camino, elegía mis vacaciones, elegía a qué horas levantarme, elegía a qué horas acostarme. Pero la vida en el Espíritu es una vida totalmente rendida 24/7, ¿o no? Así que te ruego en el nombre de Jesús, busca el temor de Dios y pensar en Dios todo el día, aún en el trabajo, no importa. ¿Y cómo voy a hacer, pastor? No sé, pero para eso tienes al Espíritu Santo. Pídele y Él te va a dirigir. Aleluya. Bueno, así que esa es la primera, ¿verdad? Los que temían a Jehová y piensan en su nombre. Isaías 11:3. Y te hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Dios te dará entendimiento. En el nombre de Jesús, por favor, pide al Señor entendimiento. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Necesitamos pedir consejo. No seas sabio, por favor, en tu propia opinión. Hermano, déjame explicarte algo. La Biblia habla de una cubierta de tinieblas que envuelve los pueblos, que cuando Jesucristo venga, en Isaías se menciona, será destruida. Esa cubierta de tinieblas es una obscuridad espiritual que no permite que las personas puedan ordenar sus pensamientos. Job capítulo 37, versículo 19. Muéstranos qué hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Así que a causa de esas tinieblas es difícil, hermano, ordenar los pensamientos. Cuando tú te mueves de una ciudad a otra ciudad, la lucha espiritual cambia y la lucha en los pensamientos es diferente. El doctor Bailey cuenta en uno de sus libros cómo llegó a otra nación y de repente empezaron a venirle pensamientos que no había mayor problema con el comunismo. Y él empezó a recibir pensamientos que él ya casi empezaba a asentar, ¿verdad? A ponerse de acuerdo, hasta que el Espíritu Santo le habló y le dijo: ¿qué tiene que ver el comunismo con mi sangre? Y se le abrieron los ojos. Así que, dependiendo de los lugares, así es la influencia de los espíritus inmundos en la mente del hombre. En cada territorio, en cada país, en cada lugar, es diferente la lucha espiritual. Pero si tú estudias la palabra de Dios, puedes recibir el consejo para ordenar tus pensamientos. Por favor, Proverbios capítulo 20, verso 18. Mira qué dice. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Amén. Hermano, hay cosas que yo no sé. Yo cuando vengo aquí a Guatemala y tengo la oportunidad, hermanos, de pedir consejo, yo pido consejo. De hecho, antes de iniciar la clase, tenía una situación ministerial donde necesitaba consejo. Y le digo al pastor: Pastor Ricardo, ¿puedo platicar con usted? Y me dice: sí, con mucho gusto. Y le planteé la situación y busqué el consejo. Hermano, no lo sabemos todo.
Dependamos del cuerpo de Cristo, hermano, dependamos del cuerpo de Cristo. Uno hace huir a 1,000 y 2 a 10,000. ¿Saben, hermanos? Ya tengo unos como 10 años o 15 quizás de practicar tenis. Ese no fue el deporte que yo practiqué de pequeño. Yo jugué béisbol de pequeño. Pero como no puedo mucho, o no podía mucho, yo me acercaba a mis compañeros. Y me acerco a uno en particular, campeón tenista. Y le digo, mira, y le dije el nombre, ¿cómo haces ese golpe a la pelota? Se sonríe, se me queda viendo y me dice, mira, Raúl, me dijo, te voy a enseñar, pero después lo vas a usar en mi contra. Y aprendí, y he ido aprendiendo, pero me he dado cuenta que los arrogantes y soberbios no piden consejo. Mantienen sus mismos golpes cerrados, siguen cometiendo los mismos errores. Sé humilde, busca consejo en hombres piadosos, busca sabiduría, inteligencia. Por favor, Proverbios capítulo 11, versos 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Así que bendito sea el Señor, ¿verdad? Cuando puedas y el Señor te lo permita, Pastor Adolfo, nos tomamos un cafecito, pero tú llevas motivaciones escondidas. Y ya cuando le des su cafecito y estés con él, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Ya que estamos acá, y extrae la bendición de los siervos de Dios. Porque Dios tiene a siervos que ha preparado por años, hermano, por años. Tuve la dicha de estar con el doctor Bailey, poder comer con él y poder compartir. Así que estoy en un restaurante con él y le hago una pregunta. Él se me queda viendo y me contesta. Le hago otra pregunta. Él se sonríe y me dice, eso debo de consultarlo con la almohada. Y me respondió hasta el día siguiente. Hermano, aprovechemos a los siervos de Dios, hermanos. No trates de vivir de acuerdo a tu propia inteligencia. Les voy a contar de mi sabiduría. Cuando Felipe fue traspuesto, dice que se halló en Azoto. Yo creí que lo habrían golpeado. Según yo, gran apaleada que le habían dado a Felipe. ¿Qué, hermano? ¿Y qué es Azoto? Una ciudad, hermano. No será bueno, hermanos, que nos enseñen la palabra de Dios. Bienaventurados ustedes que se pueden sentar ahí, hermano. Mire, hermano, les voy a recomendar algo. Si ustedes ya llevaron un curso, ya lo llevaron 2, 3 años, hermano, no importa. Sigan oyendo, hermanos, sigan oyendo, sigan aprendiendo. Saben que una de las cosas que a mí me duele de los institutos bíblicos es que cuando se gradúan ya no llegan. Se terminaron 1, 2, 3 años, 4, ya no llegan. Hermano, deja que la unción te siga revelando. Cuando tú escuchas la palabra como niño, aprendes como niño. Y yo te puedo testificar que el mismo libro, en la medida que tú vayas creciendo espiritualmente, vas a ir descubriendo nuevas verdades. No te canses de oír, porque la revelación incrementará en la medida que escuches, que aprendas y entiendas. Aleluya. Pero pide consejo. Bueno, sigamos. Hermanos, necesitamos un compromiso firme con obedecer su palabra. Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 11, necesitamos leer para que mires, hermanos, el compromiso que tenía David. Mira el sentir de David enseñando a su hijo las cosas importantes para que aprendiera. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti,
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El temor de Jehová es un don de Dios para los diligentes. No es por leer un poco la palabra. Mi esposa siempre anda motivando para leer la Biblia cada año. Y ahí anda motivando a la gente: lean la palabra, lean la palabra, lean la palabra. Hermanos, leamos la palabra, estudiemos, escudriñemos. Hermano, aprende. Fíjate que voy a decirte algo. No sé qué programa estás estudiando, pero voy a contarte de lo que a mí me bendijo. Cuando yo comencé a estudiar el programa de iglesia local no acreditado, ¿alguien aquí lleva el no acreditado? ¿Los demás son acreditados? ¿Qué son, hermano? Bueno, los que llevan el no acreditado, ¿verdad? No es la licenciatura. Yo la llevé también por varios años, ¿verdad? Estuve estudiando eso, no sé si fueron 6 o 7 años antes de estudiar lo otro. Y me bendijo porque yo conocí la visión de Dios. Pero cuando me pasé a estudiar la licenciatura, aprendí a explicarla. Porque una cosa es conocer, saber, y otra cosa es enseñar, compartir y explicar. ¿De acuerdo? Y yo bendije a Dios por eso. Pero cuando Dios me llevó a la maestría, aprendí a resumir. Ya ese es otro nivel. Hermano, no te quedes en un nivel. Aprende, aprende, estudia, pero aprende a compartir, aprende a explicar, aprende a definir. Hermano, ¿quién se acuerda quién era Demóstenes? ¿Quién se acuerda? Corríjanme por favor porque ya dudé. Me parece que sí, que este era un hombre que se ponía piedras debajo de la lengua. ¿Sí? ¿Ok? Y él practicaba y practicaba, hermano, enfrente de las olas para desarrollarse y se volvió un tremendo orador. Tú te vas a volver efectivo en lo que hagas una y otra vez. Una y otra vez. Toma tiempo para escribir, definir, estudiar, explicar, resumir, ampliar. Hermano, creemos que Dios quiere levantarte como maestro de justicia. Pero debes involucrar mucho compromiso con el estudio y con la obediencia. Y cuando Dios te revele una palabra, pide gracia, hermanos, para obedecerla. Amén. Bueno, sigamos adelante. Necesitamos entonces, hermanos, meditar en su palabra. Por favor, Salmo 119, versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Oh, que el Señor nos ayude a meditar y a meditar en su palabra. Cuarto aspecto para el discernimiento es reconocer lo falso. En la parábola del trigo y la cizaña, Mateo capítulo 13 del 24 al 30, se muestra cómo el enemigo siembra cizaña en medio del trigo. Y la cizaña tiene una característica, mis hermanos, y es que no se puede distinguir mucho, sino hasta que da fruto. Resulta que cuando ya el trigo da fruto, por causa del fruto, se inclina su ramita, pero la cizaña queda parada. Dios ha determinado que la cizaña sea quitada, hermanos, hasta el final de los últimos tiempos. Por favor, en el versículo 30 de Mateo 13, el Señor dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atad en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
Así que en una iglesia no solo hay hermanos, también hay primos. En una iglesia están los hijos de Dios y también ahí hay cizaña. Necesitamos el discernimiento porque no todo el que llega a la iglesia, hermano, es un santo. Uno de pastor se asusta de ver los pecados que suceden en la iglesia. Pero lo que sucede es que Dios ha escogido a lo vil y el mundo, ¿verdad? Lo menospreciado, y Dios lo trae, pero es nuestro trabajo como ministros de Dios pescar los peces y después ¿qué? Limpiarlos, ¿verdad? Para que puedan ser de bendición. Así que vamos a necesitar discernimiento y hay que crecer en medio de la cizaña. Mis hermanos, en 5 versos, Mateo 24, 4, 5, 11 y 24, se habla del engaño de los últimos tiempos. Hermano, pidámosle a Dios discernimiento. Miren, a mí esto me preocupa, me preocupa. Necesitamos por eso amar la justicia, amar la santidad, amar la verdad, porque si no amamos la verdad y la justicia, corremos el peligro de ser engañados. Mira lo que la palabra de Dios dice, por favor, Mateo 24, 4, 5, 11 y 24. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermano, está escrito acá que se van a presentar. Yo dije, ¿cómo es posible creer? Hermano, no sé si ustedes estuvieron aquí en Guatemala, pero había uno que se creía ya el Cristo. Y después no sé qué pasó, se creyó el anticristo. No entiendo cómo pasan esas cosas. Cómo primero se pueden creer el Cristo y después el anticristo. Y hay gente que le cree, hermanos. Hay gente que le cree. ¿Qué cosa? Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a quienes, aún a los escogidos. Oh, que Dios tenga misericordia, hermanos, que Dios tenga misericordia. Hermanos, los escogidos, ¿quiénes son? No son niños, son jóvenes espirituales. Y curiosamente no dice fieles. Es que los fieles ya fueron raptados, hermano. Por eso no dice fieles. Los fieles ya se fueron. ¿Quedan quiénes? Los jóvenes que van a pasar por la tribulación. Así que, hermanos, Él va a tratar de engañar, si es posible, aún a los escogidos. ¿Cómo evitamos el engaño, hermanos? ¿Cómo evitamos el engaño? Hermano, ama la verdad, obedece, camina en justicia, porque ahí está la clave. Hermanos, muchas personas siguen milagros, pero ¿cuántos milagros? El doctor Bailey habla mucho de eso en sus libros. Son hechos por personas que tienen espíritus inmundos. Yo pasé por una experiencia, hermano, donde mi pastor me dice: mire, necesito que vaya a ver algo. Yo, ¿qué, pastor? Hay alguien que se cree profeta. Y yo, sí, fíjese que se para enfrente de la gente y le dice todos sus pecados. Y yo, hermano, para esas cosas, me toca ir, hermano. Yo sabía que no era de Dios porque hay un orden para hacer las cosas. Y desde que me mira, hermano, se empieza a decir: aleluya, aleluya, el siervo de Dios, aleluya. Y yo, ay, Dios mío, ya me tocó. Hermano, le decía a la gente toditito sus pecados. De hecho, el que va conmigo le dice: ¿y tú por qué haces esto y esto y esto? Y yo me le quedo, ¿eh? Y él, ay, hermano, no todo el que revela cosas es de Dios.
Cuando yo le digo, hermano, podemos orar en lenguas, y empecé yo a orar en lenguas, y ese hombre se vuelve loco. ¡Ah! Lengua de diablo, se volvió loco. Yo pongo mi mano sobre su cabeza y digo, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, sal. Y me dice, se te seca la mano. Ay, no les cuento todo el asunto. Gracias a Dios el Señor lo liberó. Pero ¿sabes qué? Ese hombre recibió ese don porque se le presentó un ángel caído y le dijo, yo te puedo dar la habilidad de que profetices. Hermano, y entró un espíritu inmundo. Así que hay gente que va a poder manifestar dones, señales. Hermano, no podemos seguir dones, no podemos seguir señales. Mira el fruto. Mira el fruto. Mira el fruto. Cuando este hombre venga, anticristo, hermano, él va a ser una solución para las naciones. De hecho, hay cierta paz que van a experimentar, porque la Biblia dice que cuando ellos dirán paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción de repente. Pero aquí está la clave, y le pidamos al Señor que tenga misericordia para no caer en el engaño que está por venir. Segunda de Tesalonicenses, por favor, capítulo 2. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño, pero aquí está la clave, de iniquidad para los que se pierden. Y miren, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No solo hay que creer en la verdad, hay que amarla. Mira, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, hermano, y aquí es peligroso. Miren, hermanos, Dios ha dejado el libre albedrío. No es Dios quien determina tu destino. Dios te ofrece la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Deuteronomio 30, 19. No lo vamos a poner. Tú decides si entras por la puerta estrecha o si tomas el camino espacioso o el angosto. Tú decides, pero de acuerdo a lo que tú decidas, entonces Dios en eso te va a establecer. Así que aquel que ama la injusticia y permanece en la injusticia, Dios le dará un espíritu para que siga en la injusticia. Pero aquel que ama la verdad y que prosigue la verdad, Dios lo va a establecer en la verdad. Mira lo que dice segunda de Tesalonicenses, versículo 10. Repito la última parte. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en dónde? En la injusticia. Ama la verdad, obedece, y Dios tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y aquí déjame explicarte algo. Hermano, cuando él se disfrace como ángel de luz, ¿tú crees que lo vas a poder reconocer? No. No, hermano, porque él está manifestando una parte de la luz. Pero ¿cuándo lo vas a reconocer? Porque va a llegar un momento donde se aparta de la luz. Acuérdate que una de las armas del diablo es mezclar la mentira con la verdad. Cuando él hable la verdad, hermano, tú no lo vas a poder discernir. ¿Sabe Dios que el día que comieres del árbol, vuestros ojos serán abiertos? ¿Eso es cierto? Sí, eso era cierto. ¿Dónde estaba la mentira? No moriréis.
Así que, hermanos, debes comprender que cuando Él se presenta como ángel de luz, cuando Él habla a la luz no hay problema. Por eso no debes, hermanos, irte de una sola vez solo porque alguien diga la verdad en algunas cosas. Tienes que quedarte observando qué va a seguir diciendo. Tienes que observar su vida, su fruto. Hermano, el hecho de que haga señales, milagros y diga cosas buenas no significa que es de Dios. Un día va a llegar y va a decir, yo soy Dios. Ahí se aparta. ¿Me doy a entender? Entonces debemos de tener ese cuidado, hermanos, de estar observando qué camino va a tomar, qué camino va a seguir. Mientras esté en la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero cuando la quebrante, debes de tener mucho cuidado. Porque Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, también para discernimiento necesitamos la comida espiritual correcta. Isaías capítulo 7, versículo 15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Necesitamos abundancia de palabra y la dulzura del Espíritu Santo para traer revelación. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos. ¿Se acuerdan cuando Jonatán, hermanos, tomó un poco de miel y se le llegó a la boca? ¿Qué le pasó con sus ojos? Se aclararon, se abrieron. Necesitamos, hermanos, que Dios abra los ojos. Alguien puede estar con Jesús y no darse cuenta que es Él. Necesitamos la abundancia de palabras, sí, pero también revelación. Jesús camina con los discípulos de Emaús. ¿Y qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Aquí tristes. ¿Y por qué? ¿Que no supiste lo que le pasó? ¿A quién? A Jesús Nazareno. Cuéntenme. Sí, varón aprobado por Dios. Iba de contarles de Jesús Nazareno y no sabían que el resucitado andaba con ellos. Y ellos van de contarle, ya es el tercer día y bla, 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 hasta que se fueron a comer. Y cuando, hermanos, Él parte el pan, se le abren sus ojos y el Señor desaparece. No ardía nuestro corazón. Hermano, no es suficiente que te arda el corazón. Necesitamos que se abran nuestros ojos. Pídele al Todopoderoso: Señor, ábreme los ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. ¿Tuvieron aquí ustedes esos cuadros de tercera dimensión que uno los miraba y uno no miraba nada? Yo a veces, ¿será que me hace falta algo? Yo miraba, le hacía, cambiaba, no miraba nada. Ahí hay un delfín. Yo decía, ¿dónde? Pero un día medio uno traba el ojo, no sé cómo se le hace uno, ¿verdad? Y de repente mira. Hermano, su revelación puede ser que un ciego pueda ver. Pídele a Dios. Dile: Señor, dame la abundancia. Mira, cuando yo estoy escuchando la palabra y un hombre de Dios, hermanos, que yo miro que es piadoso, que el Espíritu Santo me da testimonio, hermano, yo no me quedo con la frase que dice. Yo trato de buscarle el ADN. ¿De dónde sacó esa verdad? ¿De dónde sacó esa verdad? Y procuro, hermanos, buscar dónde tiene el apoyo bíblico, porque muchos siervos dan una verdad pero no la demuestran en ese momento. Pero hay un apoyo bíblico detrás de esa expresión. Hermano, busca la revelación, porque la revelación da convicción, la revelación da entendimiento, la revelación, hermanos, te da fuerza. Así que mucha abundancia y mucha revelación. Hebreos capítulo 5, del 12 al 14, hermanos, cuenta cómo alguien puede estar recibiendo palabra, pero quedarse niño. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ojo, subraya eso. Ese es el problema de los niños espirituales. Mientras son niños, no van a poder participar, hermanos, de la palabra de justicia. Ok, quiero explicar qué significa eso. Los niños no van a poder recibir la palabra que los transformará en la esposa del Cordero. Deben de crecer. ¿Se acuerdan? Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Cuando un niño no crece espiritualmente, no tiene entendimiento para comprender la justicia de Dios. Romanos capítulo 1 versículo 17. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Necesitamos ayudar a nuestros niños espirituales. Sí, hay que darles leche no adulterada, pero después de leche hay que llevarlos por el crecimiento para que puedan ejercitarse en el discernimiento y poder madurar y llegar a ser una iglesia gloriosa. Cristo Jesús no se va a casar con una niña espiritual. Cristo Jesús se va a casar con una mujer madura. Aleluya. Así que claramente dice en el versículo 14, y con esto vamos a terminar: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ellos tienen que ejercitar, hay que enseñarles: mira, esto es bueno por esto, esto y esto. Mira, esto es malo por esto, esto y esto. El reverendo Norman Holmes comparte muy lindo acerca de discernimiento, por cierto, en un seminario que él dio aquí en IBJ Guatemala acerca de discernimiento espiritual. Se los recomiendo. Necesitamos crecer en discernimiento, no solo quedarnos en leche. Hay que enseñarles: esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, y ejercitarlos en el nombre de Jesús. Así que necesitamos comer espiritualmente comida correcta. Aleluya.